Hola a todos los hermanos y hermanas de Santa María de Hudson con su capilla San Pedro, como siempre saludamos. A los hermanos y hermanas de la parroquia Santa Isabel de Hungría de Plátanos y a aquellos y aquellas que también compartimos la vida en Nuestra Señora del Milagro de Pueblo Nuevo con su capilla San José de la Porteña. Queridos amigos y amigas de distintos lugares que también me van diciendo, bueno, me llevó tu video, tus palabras, Ignacio. Bueno, me alegro que podamos compartir una vez más el Evangelio de Jesús. Hoy en el domingo duodécimo, 12, el domingo durante el año, y seguimos con el texto de Mateo que retomamos el domingo pasado. Hoy nos encontramos en el capítulo 10. Jesús sigue instruyendo a sus amigos, ¿no? Diciéndole algunas cosas para el camino, para el caminar, para el camino discipular y misionero. Y este texto donde Jesús advierte que nosotros no tenemos que temer porque valemos más que los pájaros del cielo, que el Padre cuida de nosotros, que tengamos confianza en Él, porque no tenemos que tener miedo a los que amenazan o hacen amenazas de muerte. Nuestra confianza está puesta en el Señor de la vida. De esto se trata el texto del Evangelio. Mateo 10, 26 a 33 decimos. Para entender este pequeño texto del Evangelio que hoy nos ocupa, me parece que es importante pensar que este Evangelio fue escrito en una situación difícil para la primera comunidad cristiana. No voy a alargar con explicaciones históricas, pero sí decir que los primeros cristianos se consideraban judíos que seguían a un tal Jesús de Nazaret. Algunos los conocían así como esos judíos nazarenos, porque seguían a Jesús de Nazaret. Entraron en conflicto con los judíos más de la rama de los fariseos. Había una tensión allí. Recuerden que en el Evangelio de Mateo Jesús va a decir: yo no vine a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. Y en un punto, la inicial controversia entre el grupo de judaizantes o de judíos fariseos y estos judíos que seguían al Nazareno era la interpretación de la ley. Jesús traía una nueva interpretación de la ley. Muy posteriormente, este grupo de judíos que seguían al Nazareno van a salir de las fronteras de la Palestina y a anunciar el Evangelio también en el mundo griego, y el mundo cristiano se extenderá, y la conciencia de ser iglesia cristiana distinta de Israel será muy posterior. En principio estos eran judíos que seguían al Nazareno, y por lo tanto había conflicto, y el conflicto era muy fuerte, de tal modo que estamos hablando aquí a partir del año 66, pensemos que el templo de Jerusalén lo destruyen los romanos hacia el año 70. Quiero decir, con esto es un momento muy conflictivo y había mucha pelea entre fariseos, el grupo de los fariseos y el grupo cristiano emergente. Por eso la comunidad va a recordar de Jesús, del compartir con Jesús, cuando Jesús les decía esto, no teman. Varias veces sale en el texto esta expresión: no teman, no tengan miedo. Algunos dicen, alguna vez escuché esto, de que lo contrario del amor no es el odio, sino el miedo, el temor, ¿no? Porque cuando aparece el amor, aparece la confianza, que es otra expresión del texto, ¿no? Confíen, no tengan miedo, confíen que el Padre Dios nos cuida como a los pájaros del cielo, que nada les falta. No teman a los hombres, dice ahí. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, ¿no? Dios tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza. No tengan miedo, vuelve a repetir el texto
ustedes valen más que todos los pájaros del mundo, ¿no? Maravilloso texto que anima a la confianza. Me hace recordar a la expresión del Salmo 22, ¿no? Aunque cruce por cañadas oscuras, no perderé la confianza. La conflictividad entonces en ese tiempo en la comunidad de Jesús era mucho y la amenaza de muerte era cierta por estos grupos más reaccionarios judíos, como también con el poder romano. Es decir, la vida no estaba comprada ni mucho menos. La amenaza de la muerte era constante. El espíritu martirial de la primera comunidad cristiana era un hecho. Por eso la necesidad de la confianza, de saber en qué manos está nuestra vida. Y esto tiene que ver con el amor. Cuando uno conoce el amor de Dios, no puede menos que tener confianza en Él, especialmente en los peores momentos, como le ocurría a la primera comunidad cristiana. La confianza entonces supone no tener miedo, porque todos tenemos miedos porque somos humanos. La confianza es la superación del miedo por el camino del amor. Cuando uno conoce el amor de Dios, la confianza surge en el corazón, insisto, aún en los peores momentos. Nosotros lo sabemos bien porque América Latina estuvo atravesada en muchos tiempos y en estos tiempos también con situaciones que amenazan la vida. Recordemos a nuestros mártires, a don Enrique Angelelli y sus compañeros mártires, a Oscar Romero en El Salvador, a tantos y tantas. En estos días recordaba, porque pronto va a ser un nuevo aniversario, de la masacre de los padres palotinos en la parroquia San Patricio de Buenos Aires, ¿no? Allí, en esa esquina de Buenos Aires, del barrio de Belgrano, Alfi Kelly era uno de los curas palotinos, fue masacrado junto con otros 4 compañeros, 3 sacerdotes y 2 seminaristas asesinados el 4 de julio de 1976, meses después del comienzo de la última dictadura cívico-militar. Los palotinos comenzaron a recibir amenazas frente al compromiso que ellos habían asumido, insistiendo, incluso en sus predicaciones, por el esclarecimiento de la desaparición de personas. Ya en ese momento fueron profetas en un momento muy difícil. Fue el comienzo de la dictadura militar, había mucha tensión social, pero ellos no se callaban. Los vigilaban, había un auto, se supo, había un auto con hombres dentro del auto y enfrente de la parroquia, pero ellos confiaban en el Señor, ponían las manos su corazón en las manos del Señor. Es interesante, el asesinato fue el 4 de julio. El 1 de julio me parece impactante lo que escribía Alfi Kelly en su diario, ¿no? Dice así: me di cuenta de la gravedad de la calumnia que está circulando acerca de mí, el peligro en que está mi vida. Por la noche he orado intensamente, más calmo frente a la posibilidad de la muerte. Lloré mucho, pero lloré suplicando al Señor que la gracia que me ha dado para vivir acompañara a aquellos a quienes he tratado de amar. Lloré por tener que dejarlos. El Espíritu irá a algunos de sus hijos. Pedí para que fuese para los que me odian. Me di cuenta entre mis lágrimas de que estoy muy apegado a la vida, que seré llamado por el Padre en la hora y modo que Él quiera, y no cuando yo u otros lo quieran. Esta era la certeza de Alfredo Kelly, ¿no? Alfi Kelly, como le decían los que lo querían. Este diario, escrito el 1 de julio, fue un anticipo de lo que va a acontecer el 4 de julio de ese mismo año 76. Alfi fue asesinado, pero con
dos cosas fuertes que tienen que ver con este texto. Su confianza puesta en el Señor de la vida, su amor incondicional al Señor de la vida y su amor incondicional a los que sufren. Entonces sí, se vive el Evangelio. Que así sea.